¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este programa que hacemos como siempre, con cariño, con dedicación, para informarles acerca de las actividades que hace tanto el diputado Mario Venegas, así como las gestiones también que realiza. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias Gonzalo. No olvides incluir también dar cuenta de las gestiones que hacen nuestras oficinas, ustedes que me están representando durante todo el tiempo que yo permanezco en Valparaíso, alejado de mi casa, de mis oficinas, pero cumpliendo la labor que es propia nuestra, como es la labor legislativa y otras de representación, cuando nos reunimos con ministros, subsecretarios, para plantearle temas que son propios de necesidades que surgen en nuestro territorio. Y ustedes están toda la semana trabajando y de pronto son un poquito mezquinos para dar a conocer eso, porque yo me siento muy orgulloso de cosas que hemos hecho, que cosas que de pronto generamos y que de pronto no damos a conocer, como cuando gestionamos que una persona, ¿no es cierto?, que tiene una grave enfermedad, nosotros ayudamos a que se agilice el trámite, hemos conseguido llevarlo a hospitales de Santiago, hemos conseguido que lo operen, hemos conseguido salvar la vista de unos 2, 3 o 4 personas en este tiempo, haciendo gestiones a nivel con nuestro secretario en Valparaíso, con fundaciones, en fin, hay tanta tarea que en el día a día va quedando así como en el anonimato, pero que es bueno también recordar y reconocer, y es bueno que yo públicamente les agradezca el trabajo a ustedes también, porque son muy importantes en el momento en que yo estoy en Valparaíso. Bueno, muchas gracias, diputado, por la... Pero esto lo hacemos es parte de la pega, es parte del trabajo y la verdad es que llega tanta gente con tantas necesidades distintas, gente con cáncer. Por ejemplo, el día de hoy, contaba el diputado, llegó una abuelita que nos contaba que tiene un nieto de 1 año, 2 meses con cáncer y que tiene que estar, digamos, haciéndose... ¿cómo se llama? Quimioterapias en Temuco, ¿cierto? Y ahí tenemos que ver también el lado humano, porque es bastante difícil a veces conjugar esa parte, tanto el trabajo como la parte humana, con nuestro prójimo. Efectivamente, la semana pasada recuerdo un caso de una señora de Renaico que vino a contarme un verdadero drama, un chico de 14 años apenas, con una malformación severa en su cuerpo, en el ámbito de la columna, lo que la obligaba a llevarla, pero lleva años, ¿no es cierto?, a Santiago para una operación. Y claro, ella no tiene familiares, calcula 1 mes y medio de permanencia allá, y toda la ayuda, ¿no es cierto?, económica o de gestión que podamos hacer es poca para enfrentar un trance tan doloroso, porque a veces dice, no, si la operación está cubierta desde el punto de vista del hospital, pero permanecer, alimentarse, pernoctar, quedarse allá, darle los cuidados al niño, trasladarse y tanta cosa. Así que, bueno, por eso tiene mucho de esta actividad de... Yo digo que para dedicarse a la política tiene que dolernos el dolor ajeno, si no, no se puede ser un buen político. Y claro, eso no es solo decirlo de palabra, tiene que ser una cosa real, que te nazca desde el interior de tu corazón, y es lo que yo le he tratado de transmitir a ustedes, y tal vez por eso ustedes nos han siempre privilegiado con el apoyo, con su adhesión, porque tratamos de que no solo sea discurso, sino que sea también hecho, y no solo palabras. Así es. Diputado, esta semana tuvimos el lamentable fallecimiento de Patricio Sandoval, un camarada, digamos, un funcionario municipal que lamentablemente falleció. Por encima de todo, un amigo mío. Así es que yo tengo un dolor profundo. Porque Patricio era de esas personas, y no acostumbro a exagerar, pero Patricio era un muy buen hombre, dotado de una serie de condiciones bien especiales. Era amable, caballeroso, atento, respetuoso, siempre con una sonrisa. Un tipo leal, un tipo cariñoso, un tipo al servicio de la comunidad, un buen padre, ya sé de su preocupación por sus hijas. En su sepultación sus hijas hablaron maravillas de él, hablaron maravillas. Descubrí que era profundamente religioso, cuestión que yo
no había percibido en él, pero desde edad muy temprana. Un gran dirigente deportivo, por años presidente de AFUSA, una asociación, una agrupación de fútbol que reunía a cientos y cientos de futbolistas que practicaban toda la semana. A mí me invitó con una generosidad enorme a participar, a colaborar con los premios, a estar en las fiestas que hacían para celebrar. No, un gran hombre, un gran tipo, un camarada nuestro, demócrata cristiano, de más de 25 años de militancia, un tipo culto, que había estudiado, que había sacado el título de profesor, que era funcionario municipal. No, un gran tipo, lo sentimos mucho por él, pero como él tenía mucha fe y era un hombre de Dios, bueno, fue afectado tempranamente por una enfermedad que es tremenda, y se lo llevó cuando todavía tenía mucho por entregar, apenas pasaba los 53 años de vida. Muy joven. Y deja 3 hijas maravillosas, un hijo. Y lo que yo escuché en su funeral fue muy hermoso, muy conceptuoso, de sus hijas, de la gente que lo quiso, de la gente de la iglesia a la que pertenecía, de los dirigentes. Son difíciles de entender estas cosas porque los hombres buenos a veces se los lleva pronto nuestro Señor. Pero para quienes creemos, tenemos la conformidad de que Dios sabe por qué hace las cosas y solo podemos encontrar en Él consuelo, resignación, mis respetos, mis condolencias a la familia. Se las expresé personalmente, estuve acompañándole, y solo que sirva este comentario como un humilde y sencillo homenaje a un gran tipo, a una gran persona como fue Patricio, Roberto Patricio. Hasta descubrimos que se llamaba Roberto Patricio. Nadie lo conocía por Roberto. Roberto Patricio Sandoval Gajardo, que en paz descanse y que esté gozando junto al Padre de su reino eterno. Así es. Bueno, también vayan las condolencias, ¿cierto?, a su familia. Y déjame decir, porque también, no menos importante, comentar que falleció también en el transcurso de los días previos la mamá de Juliana. Juliana es una persona extraordinariamente conocida en Coyipulli. Una dirigente como esas pocas. Una dirigente con una generosidad, yo puedo dar fe de eso, porque vengo colaborando y trabajando con ella hace muchos años. De esas personas capaces de conmoverse con lo que le pasa al otro. Solidaria a carta cabal, siempre presente. Las fiestas de Navidad para los niños de su población ya son una tradición. Y sé que quería mucho a su familia, quiere mucho a su familia, y se fue su mamá. Y yo quiero expresar mis condolencias también y mi dolor y mis sentimientos de acompañamiento a Juliana y a su familia por tan lamentable pérdida como es la mamá. Así es que también vayan para ella nuestras condolencias, para esa familia larga y extendida que tiene representación no solo en Coyipulli, sino que también aquí en Angol, como hemos descubierto en estos días. Así es. Bueno, un saludo también a Juliana, cuyos funerales van a ser en Coyipulli, ¿no? Así es. Así es. Diputado, vamos a cambiar un poquito el tema. Dentro de la semana en el Congreso se discutieron varios temas importantes. Uno tiene que ver con los adultos mayores. Atención a adultos mayores, porque a la oficina precisamente y a todas las oficinas parlamentarias llegan muchos reclamos de adultos mayores respecto a las cajas de compensación, porque les ofrecen ciertos créditos, créditos de 150.000, 200.000, un poco más, pero terminan pagando más de 1 millón de pesos, diputado. Así es. Bueno, este es un tema que yo me he preocupado muchísimo, tengo una enorme cantidad de casos en mi oficina, he hecho gestiones desde mi primer periodo como diputado, la seguí haciendo el año pasado, me he reunido incluso con los gerentes de algunas cajas de compensación para expresarles las denuncias respecto de prácticas que son claramente casi al borde de la ilegalidad, porque la verdad es que muchas veces a estos ancianos, aprovechándose de sus necesidades, se los engaña.
Primero se falta la ley porque la ley dice que no le pueden comprometer más allá del 15% de su pensión. Estamos hablando de muchos que tienen una pensión básica solidaria que anda 85.964. 85.000 pesos. Y yo he visto cuotas de 30, casi cercanas a los 40, es decir, se van con la mitad de su pensión. Eso casi es un crimen. Y además endeudados a 78 meses y más a veces. Entonces, consideramos que esto es abusivo. Se hizo una sesión especial, se analizó el tema y gracias a Dios el gobierno esta vez tomó cartas en el asunto y en conversación con las cajas de compensación, con todas, llegaron a algunos acuerdos. El primer acuerdo es que no puede, hay que hacer un proceso de renegociación, de manera que la cuota que tengan que pagar por el crédito no supere el 15% de la pensión. O sea, si estamos hablando de la pensión básica, 85.000, serían cerca de 12.000. 12.500 a 13.000 pesos, no más que eso. Ya. En segundo lugar, no pueden tener más de 60 meses de endeudamiento, máximo. Y todo lo que no alcance, condonado. Condonado, es decir, no se paga. No se paga simplemente, ¿ya? Y yo creo que esta es una muy, muy buena noticia para los adultos mayores. Así que yo los invito, una vez que tengamos eso resuelto, a que se acerquen a las cajas y hagan este proceso a nuestras oficinas y consulte, porque aquí puede venir un alivio para esos miles de adultos mayores que por esta vía de los préstamos con caja de compensación estaban muy complicados desde el punto de vista financiero. Sí, contarles más detalles también de estos proyectos. Uno de los proyectos fue, cierto, de usted es coautor, donde se solicita, cierto, se cree el Ministerio del Adulto Mayor y se definan los plazos de endeudamiento máximo de 5 años y a un 5% del total de la pensión. Así es. Ese es como uno de los requisitos. Lo otro es que se condonen, cierto, los créditos sociales y también lo que son las multas y intereses, que esas son las usureras. Esas son las usureras. Bueno, nosotros tenemos algunos proyectos de ley ahí que tienen que convertirse en leyes para que puedan empezar a operar. Por ahora estas son medidas de carácter administrativo logradas a través de la Superintendencia de Previsión Social y además el Ministerio del Trabajo dirigido por la ministra Blanco, Javiera Blanco. Bueno, diputados, amigos, los quiero invitar a ver la intervención justamente del diputado Mario Venegas sobre este tema y ya regresamos a este programa. Gracias, señor presidente. Simplemente para felicitar a mi colega Arriagada y a todos los que hicieron posible esta sesión especial. Quiero contarles que, como son testigos algunos los más que llevan algunos años acá, muchas veces he intervenido en esta sesión en horas de incidentes para precisamente denunciar, ¿no es cierto?, estas malas prácticas de las cajas de compensación, porque eso son malas prácticas. Incluso con oficio a la superintendencia, que desgraciadamente hasta ahora no habían tenido una acción concreta en términos de que el gobierno tomara medidas destinadas a sancionar de alguna manera, obligar a cumplir la ley. El diputado Urrutia, habló de cuál es el sentido que tienen en la ley las cajas de compensación. Crédito, y planteó el crédito como una prestación social. Pero la verdad es que lo que nosotros hemos visto, y tengo muchas denuncias y documentos al respecto, que no era una prestación social. Tengo crédito otorgado a 78 meses, con una cuota que cubre más de la mitad de la pensión básica solidaria y pone en una situación tremenda a quienes son. Los engañan porque no tienen la suficiente capacidad. Yo he visto como en vans salen equipos de gente de las cajas y lo voy a decir con responsabilidad, a engañar a adultos mayores. Eso no es aceptable. De manera que lo que está haciendo, ministra, lo que está haciendo el gobierno, señor ministro de Economía, no es ni más ni menos que hacer cumplir la ley
Y debo decirle a mi colega Sabat que no es el Estado, no es el gobierno que va a poner los 40 millones, son las cajas que van a tener que mandar a pérdida esos intereses que están mal cobrados, porque les dieron más allá de 60 meses, porque les dieron más allá del 15% que la ley establece, que no puede comprometer más del 15% de su pensión un crédito. No obstante, estas malas prácticas, así que vaya a pérdida por lo demás, y siguen ganando igual. Yo incluso oficié, y por eso es que hoy día, si ustedes se fijan, en cualquier caja de compensación, que además una caja de compensación ganó la licitación que permite entregar todos los beneficios sociales del Estado. Hoy día tienen cámaras puestas para evitar que haya malas prácticas, ¿no es cierto?, a la hora de hacerle firmar, etcétera, etcétera. Yo creo que fue una buena medida el anuncio de la ministra, debiéramos incluso fiscalizar más para evitar estos verdaderos abusos, particularmente con los adultos mayores. Casi un pecado social abusar con adultos mayores que apenas gozan de una pensión asistencial. Eso es, a mi juicio, un pecado. He visto tantos dramas en esa materia, tantos dramas, y ha habido en mi oficina desfiles de adultos mayores que firmaron sin saber lo que estaban firmando. Así que me alegro por la decisión y vamos a apoyar muy decididamente estas medidas. Muchas gracias. Bien, regresamos entonces, ahí veíamos, ¿cierto?, al diputado Mario Venegas denunciando y recalcando que esto no es un tema nuevo, esto es un tema que ya lleva varios años, ¿cierto?, y que por fin se está abordando y tomando con la seriedad. Algunas medidas, claro. Así es. Algunas medidas que van en beneficio de los adultos mayores. Teníamos poco tiempo, teníamos el tiempo limitado, si no habría podido, ¿no es cierto?, dar más argumentos para dejar en evidencia esta cuestión que yo considero escandalosa. Por eso es que hoy día usted, cuando va a las cajas de compensación, se fija que hay arriba cámaras de grabación en las cajas, y cuando los funcionarios los atienden tiene que estar grabado. ¿Para qué? Eso fue precisamente de las denuncias que yo hice a la superintendencia, a las conversaciones que yo tuve, bueno, para que garantizar de que los vendedores que persiguen la comisión y por eso engañan, ¿no es cierto?, no entreguen información engañosa a los adultos mayores. ¿Cómo es la cosa, diputado? En la codicia. En la codicia de algunos. Exacto. Así es. Bueno, siguiendo dentro de este plano, también recordarles que se está pagando durante este mes el ingreso ético familiar, o lo que se conoce como el bono marzo. Efectivamente, todos los que tienen derecho al bono marzo tienen que aprovechar de ir a pagarlo. Hay una diferencia sustantiva. Yo me siento muy orgulloso de que el gobierno de su excelencia la presidenta Bachelet haya transformado este bono en una ley, en un derecho, no en una cosa que se va cada año ver si se da o no se da. No, ahora está convertido en un derecho. Todos los años usted lo va a poder reclamar. Para eso tiene que cumplir con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿No es cierto?, tener asignaciones familiares. Hay un límite de sueldo que son como 500 y algo de fracción máximo, ¿no es cierto?, tener con asignaciones familiares reconocidas a diciembre del año 2014, ser beneficiario del subsidio único familiar, pertenecer al Chile Solidario o al programa Ingreso Ético Familiar, y todos esos son requisitos que permite. Así que usted basta que vaya a una oficina o se meta a internet y consulte ahí, ¿no es cierto?, y con su RUT y con su edad, basta para saber si tiene con derecho la fecha de o no. nacimiento. De nacimiento. Sí, eso lo puede hacer también en las oficinas del diputado Mario Venegas. No, naturalmente, por supuesto. Mi oficina de Angol, de Coyipulli, de Traiguén, de Purén, en cualquier lugar, siempre disponible para atenderlos y ayudarlos. Otra de las noticias importantes, diputado, dentro de este plano social, tiene que ver con las devoluciones de FONASA. Van a devolverle, ¿cierto?, cerca de 90.000 usuarios quienes les cobraron extra. Sí, claro. Ocurre que, por ejemplo, se produce que pagaste de más o que pagaste una doble pago en ocasiones. Entonces, estos pagos en exceso, lo que va a hacer FONASA, devolverlo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, entregándoselo al empleador, y si el pago era del trabajador, el empleador tiene que devolvérselo al trabajador respectivo, trabajador o trabajadora respectiva. Sí, y eso también lo puede hacer en la página de FONASA, o también dirigirse a la oficina del diputado, claro, Venegas, para consultar. En la página www.fonasa.cl, ¿no es cierto?, ahí
usted puede saber si tiene o no pagos en exceso, porque esos pagos en exceso tienen que devolverse. Diputado, el 2014 fue un año bien especial para el ámbito de la educación. El año 2014, ¿cierto?, empezó a sesionar una comisión que fue conformada por ex estudiantes, ¿cierto?, dirigentes estudiantiles, parlamentarios, ¿cierto?, profesores en su caso, vinculados al ámbito de la educación, y comisión que a usted le tocó presidir. Así es. ¿Cómo fue este proceso? Se lo pregunto a propósito de que ya ahora hay un cambio, hay un relevo, ¿cierto?, con Camila Vallejo que tomará la presidencia este año. Así es. Bueno, la presidencia de las comisiones en la Cámara de Diputados son el resultado de un acuerdo político que implica que son solo un año por cada partido. Este año le tocó a la Democracia Cristiana, el año que pasó, y yo tuve el honor de ser elegido como el presidente de la comisión. Y la verdad es que estoy muy satisfecho, muy orgulloso. Yo diría que ese trabajo me hizo crecer como diputado. Yo creo que ese trabajo me hizo ser conocido a nivel nacional, y hoy día yo lo digo con humildad, pero me provoca gran orgullo el ser invitado de distintas partes del país, el recibir correos donde la gente me dice: diputado, lo felicito, lo admiro, me gusta su parada, porque en ese afán de poder convencer a algunos de lo importante que es hacer un cambio en la educación, especialmente pensando en los más pobres, bueno, yo a veces recurrí a mi propia historia de vida, y la gente le sorprendió saber que yo era un hijo de una persona modesta, de un trabajador, que había estudiado en una escuelita de barrio pública, en el barrio Cuñuñuco, en Angol, que había estudiado en un liceo público también, que había ido a la universidad con dificultades, y toda esa historia, que el hijo de un modesto, ¿no es cierto?, mueblista como mi padre, pudiera llegar, merced a la educación, a ser diputado de la República, es un salto notable, que lo que hace única y exclusivamente es mostrar la importancia que la educación tiene en nuestras vidas. Y como eso ha sido importante para mi vida, yo eso lo quiero para los demás, y especialmente para los más pobres. Hay tantos niños inteligentes, hay tantos niños talentosos, que simplemente no tienen la oportunidad, no porque no tenga la capacidad, sino que porque sus familias no tienen los recursos necesarios para estudiar en un sistema que hoy día es mercantil, es como un supermercado. La educación se transa como cualquier otro objeto, y no, eso no es justo. No es justo, no es el país que soñamos, no es el país que queremos. Entonces, ha sido un año lleno de satisfacciones. Estoy en lo mío, yo soy profesor, soy orgullosamente profesor. Mi padre y toda mi familia están orgullosos de la profesión que elegimos y que conseguimos por opción. Dos de mis hermanas son profesoras también, Carolita de lenguaje, Loreto de biología y ciencias. De manera que, ¿cómo no voy a sentir? Mi hermana Pamela trabaja también en el ámbito de la educación, como asistente de la educación. En fin, entonces, yo creo que no solo fue satisfactorio en lo personal, motivador, por el Chile, por el país que queremos construir, por lo que le podemos dejar a nuestros hijos y nietos. ¿Cómo no va a ser justo y bueno una educación pública de calidad para los más pobres? ¿Cómo no va a ser bueno como país enfrentar la idea de una educación gratuita, entendida como un derecho? Que el que estudia, el que se esfuerza, tenga garantizado que va a poder estudiar. Y que la capacidad económica de su familia no sea un impedimento, como es ahora. Porque se sufre también. Porque se sufre, porque hay miles de papás que lo logran, pero con un esfuerzo enorme como el mío, en donde tenía que trabajar y partirse el lomo trabajando para poder educarme. Y muchas veces nuestras hermanas pagaban el costo de mandar, ¿no es cierto?, porque había que restringir los gastos en la familia. O otros que se quedan con unas deudas enormes, por años y años pagando, ¿no es cierto?, su carrera. Familias endeudadas para poder educar a sus hijos. Bueno, eso no es un país justo. Y eso es lo que hay detrás de esto. Aprobamos una enorme cantidad de leyes. Fueron mucho más que esta ley emblemática que llamamos de inclusión, en donde pusimos fin a la selección, pusimos fin al financiamiento compartido, es decir, al aporte que las familias tenían que hacer para educar a sus hijos, y al lucro con recursos públicos.
creamos la Superintendencia de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia. Queremos que más de 100.000 nuevos niños vayan a una sala cuna y vayan a un jardín infantil, porque es fundamental para que sean buenos alumnos en básica y posteriormente en media y puedan llegar a la universidad. Creamos una ley justa, como es darle la titularidad a aquellos profesores que estaban por año en calidad de contrata, siempre con la incertidumbre a final de año, una ley que beneficia a más de 30.000 profesores. Aprobamos la ley que les da un bono incentivo al retiro a los profesores que están en edad de jubilarse. Aprobamos la ley que creó el administrador provisional. Aprobamos una ley que mejoró y adecuó las plantas de la JUNJI, Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el ámbito de educación parvularia. Y tantas otras leyes. Creamos 2 universidades estatales para regiones donde no había universidades estatales, como es Aysén y la región del Libertador Bernardo Higgins. Creamos una ley que no alcanzamos a aprobar, pero que ya está en la discusión, 15 centros de formación técnica, 1 por cada región del país. Eliminamos la prohibición de la época de la dictadura de que los estudiantes y los académicos y los funcionarios no pueden participar de los gobiernos de sus universidades. O sea, hay una interesante producción legislativa en el transcurso de este año y yo por eso tengo, sin falsa humildad, un gran orgullo y un privilegio haber estado en esta etapa que yo considero que es histórica para la educación de Chile. Creo que lo importante también, aparte de la discusión que dieron ustedes en el Congreso, en la Comisión de Educación, también la sociedad civil, podríamos llamar la ciudadanía, también se abrió el debate y se abrió la discusión de cuál es la educación que queremos. Y muchos defendían este hecho de que de cierta forma se seleccionara, digamos, que mi hijo no se junte con claro, de este lado, que no se junte con gente de este otro lado. Creo que también se avanzó en ese tema, o al menos se avanzó en el de visibilizarlo y de discutirlo públicamente. Claro, porque es una cuestión de justicia, no es sano para Chile el que tengamos verdaderos guetos en la educación y que los ricos se eduquen con los ricos, los de clase media con los de clase media y los pobres con los pobres, sin revolverse. Así dicho, brutal y claramente. Eso no le hace bien al país, porque tiene que ver con la cohesión social. Somos todos hijos de un mismo suelo, somos todos parte de este país y lo deseable es que todos podamos encontrarnos y reconocernos como seres distintos, pero al mismo tiempo valiosos, ¿ya? Y eso es cohesión social lo que buscamos, ¿ah? Un sistema educacional que sea inclusivo, donde quepamos todos, ¿ah? Donde podamos convivir todos, reconocernos todos, aceptarnos todos, aprender a ser tolerantes, aprender a descubrir en el otro lo valioso que tiene ese otro a pesar de ser distinto a mí. Y eso creo yo que es parte de lo que es la formación y la educación integral. Porque la educación es mucho más que enseñar matemáticas o lenguaje o ciencias o historia o música o arte. La educación es formar personas. Y las personas se forman también en valores, en creencias, en actitudes, en conducta, en principios. Entonces, la verdad es que esta discusión le hace bien a Chile, ¿no? Y yo espero que por el bien de Chile y por lo que le vamos a dejar a nuestros nietos e hijos, podamos, ¿no es cierto?, ser más los que luchemos por esta reforma educacional que a la larga va a ser un mejor país, ¿no? Va a permitirnos construir un mejor país. Qué bien. Bueno, ahí teníamos al diputado con la elocuencia de siempre, con las ganas que le pone, como siempre, cuando habla de educación. Hemos llegado al final del programa, diputado, amigos. Hemos llegado ya al final de este espacio. Teníamos un par de temas más que... Déjame decirte brevísimo, así a la rápida, destacar un encuentro que organizó el jefe provincial de educación de Malleco, don Moisés Yáñez, con las directivas de todos los colegios de profesores de toda la provincia de Malleco. Y tuvieron la gentileza de invitarme y estuve en un diálogo muy interesante, muy franco, con esa representante de los profesores a través del colegio. Yo creo que ese es el camino. Nosotros podemos tener diferencias, puede que no coincidamos en la manera en que creemos que se tienen que resolver las cosas, pero lo que no podemos hacer nunca es perder la oportunidad de dialogar, de conversar,
porque es en el diálogo, es en ese encuentro respetuoso donde se construye aquello que es mejor. La verdad no la tengo yo ni la tiene el presidente del Colegio de Profesores. La verdad la construimos entre todos. La verdad es una construcción colectiva que obedece al momento, a las circunstancias, al contexto histórico, a las disponibilidades presupuestarias que tenemos. Hay muchas cosas que bueno fue entonces participar. Estuve participando en el inicio del año escolar en la comuna de Ranaico, linda actividad, hermosa actividad, muy bien organizada por el alcalde y el jefe comunal de educación. Bien, esas son las cosas que me devuelven la fe en que si podemos ponernos a trabajar todos juntos, mirar más lo positivo que andar buscando lo negativo, entonces es posible construir ese país que todos soñamos, que sea más justo, más igualitario, en el buen sentido del igualitarismo, en términos de oportunidades nomás, porque el ser humano es distinto y lindo es ser diferente, ¿ya? Que haya más justicia social, que haya más tolerancia, que haya más democracia, que haya más participación, que haya más respeto por la dignidad del ser humano y particularmente por los más pobres, ¿ya? Entonces, yo creo que desde el rol que yo tengo, que es ser parlamentario, gracias a ustedes que me eligen, soy un privilegiado por poder contribuir con mi trabajo a construir ese país que todos queremos y que todos soñamos. Muchas gracias, diputado. Agradecerle sus palabras y a ustedes también, queridos televidentes, por su compañía, por acompañarnos como siempre en este programa, y los esperamos en el siguiente, siempre con temas tan interesantes junto al diputado Mario Venegas. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.